Es de nuestro agrado presentarles una de las obras de un grande de la literatura, titulada Los Kainas, de nuestro reconocido gran poeta y escritor peruano, César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza fue un poeta y escritor peruano. Él nació en marzo de 1892 y es uno de los mayores innovadores de la literatura latinoamericana. Además, sus poemas engloban casi todos los géneros literarios. El lenguaje que usa significó una renovación para este. Es por ello que hoy muchas de sus obras se utilizan como objeto de estudio para muchas universidades. La mayoría de las veces sus escritos son asociados a la tristeza y el dolor, pero él no necesariamente quiere transmitir eso, solo reconoce el dolor como una parte de la existencia humana. En la sociedad actual se vive una vida agitada, especialmente en el mundo occidental. Y a pesar de los cambios a lo largo de la historia, en muchos países en desarrollo persisten problemas tanto personales como sociales. Es aquí donde se aprecia que la literatura sigue siendo relevante para la historia, ya que continúa abordando problemas que siguen afectando a las personas en la actualidad. Un ejemplo sería el recordado cuento Los Kainas, teniendo como personajes principales a Luis Urquizo, Don Cayetano, Doña Matilde, Cayetano Jr., María y Don Ricardo. En esta historia, César Vallejo describe el martirio de un pueblo que se siente atrapado en el tiempo, y es por esto que pierde su identidad como comunidad. En un lugar remoto de los Andes peruanos existe un pueblo llamado Caina. Los habitantes de Caina creen que los hombres son locos y los monos son seres racionales. Un día, un hombre llamado Luis Urquizo llega a Caina. Él es recibido con hostilidad de parte de los habitantes del pueblo. Luis Urquizo, aunque es rechazado por todos, trata de explicarles que él es un hombre normal, pero nadie le cree y deciden botarlo del pueblo acusándolo de impostor. Entonces, ¿quiénes son los locos aquí? ¿Los hombres que creen ser hombres o los monos que creen ser racionales? Luis, consternado, decide irse, pero piensa en lo sucedido y no puede dejar de pensar en si ellos están locos o si es él quien está loco. Finalmente, Luis Urquizo decide regresar a Caina. Los habitantes lo reciben ahora con más curiosidad que hostilidad, y Luis Urquizo empieza a aprender más de ellos, de su cultura y a entender su punto de vista. Luis Urquizo nunca obtuvo una respuesta definitiva, pero ha aprendido que la locura y la razón son relativas. Lo que es considerado loco en cierto lugar puede ser considerado racional en otro. El cuento explora el tema de la locura y la normalidad y cuestiona la idea de que existe una única forma de ser humano. Vallejo sugiere que la locura puede ser una forma de resistencia al conformismo social. Este cuento contiene evidente fantasía a simple vista, pero a su vez, para comprenderlo hace falta leerlo detalladamente, puesto que contiene hechos muy fantasiosos e increíbles que pueden dar lugar a diferentes interpretaciones. Aún así, es posible ver que quiere remarcar ciertos valores como la tolerancia y la igualdad,
Esto debido a que la historia narra desde un inicio que en el pueblo se cuidaba del loco y se les notaba tolerantes con él, al igual que con su familia. La historia también hace hincapié en los derechos humanos y al no discriminar. Asimismo, el cuento Los Kainas nos invita a reflexionar sobre las clases marginadas en la sociedad, al mostrarnos cómo las circunstancias económicas limitan y afectan las oportunidades que tiene una persona de progresar. Así también, el cuento es un recordatorio de que la pobreza es una realidad que se vive en millones de personas alrededor del mundo y nos invita a preguntarnos cómo responder ante la injusticia y el sufrimiento de los demás. También nos cuestiona el papel que juega la empatía en nuestra sociedad. A pesar de lo simple de la trama, contiene un significado y simbolismo más profundo que nos hace reflexionar sobre la desigualdad en la sociedad. A través de la historia de esta familia marginada, César Vallejo nos insta a considerar nuestra propia responsabilidad en la construcción de un mundo más justo y más compasivo. Conclusiones. Los Kainas nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la tolerancia, la igualdad y los derechos humanos. Cuestiona nuestra responsabilidad en la construcción de una sociedad más justa y compasiva. Es una historia que nos invita a pensar en la desigualdad y cómo podemos responder ante ella. El relato explora la ironía al presentar un hombre loco que ve a los demás como locos. La paradoja se intensifica cuando intenta convencer a su padre de su humanidad, mientras es tachado de loco por los demás, destacando la relatividad de la cordura y la locura en un contexto de salud mental inestable. La historia refleja la trágica de cómo los personajes, incluido el narrador, experimentan una pérdida progresiva de su humanidad y conexión familiar. Se convierten en seres más primitivos y animales, lo que resulta en una descomposición de su hogar y relaciones familiares. El cuento puede transmitir un mensaje moral dejando al lector una reflexión sobre la vida o la condición humana de otros. A través de la representación de la pobreza y la marginalización, el cuento de Los Kainas sirve como una denuncia de las desigualdades sociales. El cuento también aborda la soledad del protagonista, lo que puede llevar a los lectores a reflexionar sobre la importancia de la conexión humana. A través de la representación de la pobreza y la marginalización, el cuento de Los Kainas sirve como una denuncia de las desigualdades sociales. Esto podría inspirar a los lectores a reflexionar sobre las estructuras de poder y la distribución de desigualdades de recursos.